nuestro invitado es el dirigente de Política Obrera, también seguramente ustedes lo conocen, estoy hablando de Jorge Altamira. Muy buenas tardes, Jorge, bienvenido a Área de Tensión. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a Melina, y gracias por tenerme en el programa. Por favor, es un placer, Jorge, recibirte. Vamos a estar hablando de política internacional, de debate, de todos temas que a lo largo de todo este ciclo, el programa, como decíamos en la introducción, lleva recién 23 días, 23 jornadas, es un programa relativamente corto, Jorge, pero esto lo aprovecho también para contarlo a la audiencia, siempre tratamos de entender qué sucede. Y a veces, incluso Melina lo sabe mejor que nadie, a veces no llegamos a entender qué sucede. Porque si nos ponemos a hablar puntualmente del tema que nos compete, lo primero que tenemos en agenda, que es todo el conflicto en Medio Oriente, y vos como dirigente político que sos y que has sido durante toda tu vida, o gran parte de tu vida, cuesta a veces entender que un mensaje dista de lo que termina sucediendo, o no sé, o quizás es una visión un poco utópica o tonta de mi parte, pero a veces me cuesta entender, quisiera tu opinión, Jorge, por qué los dirigentes, puntualmente Benjamín Netanyahu, puntualmente Donald Trump, puntualmente incluso las altas esferas de Irán, dicen que avanzan por una tregua, después retroceden. ¿Por qué anuncian cosas que después no sucede? ¿Cuál sería tu punto de vista en ese sentido? Bueno, no vivimos en un mundo de aristocracias, de manera que la opinión pública, el desarrollo de los medios de comunicación, comprometen a los dirigentes a presentar desde el ángulo más favorable a ellos, claro, los acontecimientos en los que participan. Porque en definitiva un presidente depende de la elección siguiente, es presidente por la elección previa, y se desarrolla de esa manera. Inclusive en países con regímenes autoritarios eso ocurre de la misma manera. Nosotros hemos tenido acá una dictadura militar que estaba con el ojo puesto en la evolución de la opinión pública. Claro. ¿No es cierto? Porque dictaduras militares previas a la última habían fracasado estrepitosamente, de manera que la punta del fusil nunca era una garantía de estabilidad, etcétera, etcétera. Y luego porque, bueno, son narrativas diferentes, en algunos puntos son problemáticas, hay que hacer caracterizaciones tentativas y comprobar el desarrollo de los acontecimientos, y en otras, digamos, son más contundentes. Este es el tema fundamental. Solo quiero comentar con relación a la incertidumbre, que cuando un mundo vive, digamos, en una situación de incertidumbre, la incertidumbre está vinculada a las relaciones sociales e internacionales de ese mundo. Sí. No es abstracto. De manera que si Estados Unidos vivió desarrollos gloriosos en la Constitución, su Constitución como país, ahora el 4 de abril se cumplen 250 años de la Declaración de la Independencia. El 4 de julio. El 4 de julio, sí. De la Declaración de la Independencia Norteamericana, ahora, por ejemplo, se encuentra en una fase de declinación. Lo que se llamaba el estilo de vida norteamericano, que era tener un empleo y obtener una vivienda, hoy está cuestionado en Estados Unidos. La carestía de vida es muy importante, el desempleo también es importante, y por ejemplo en este mismo momento hay una crisis en Estados Unidos porque el Congreso, después de un trámite muy intenso, llegó a un acuerdo sobre una ley de, ¿cómo se traduciría al castellano?, de llegada a la vivienda para los sectores populares. Sí, acceso a la primera vivienda. Ahí está, de acceso a la vivienda. Okay. De accesibilidad, la ley de accesibilidad. Bien. Y he visto antes de venir para acá que Trump estaría dispuesto a vetarla. Entonces, después de tanta deliberación para un problema tan candente, tenemos esta situación. ¿Por qué es grave en Estados Unidos? Porque Estados Unidos en el año 2007-2008 vivió una crisis hipotecaria inmensa, sí, que tuvo un alcance mundial al punto que se cayó la bolsa de Nepal como consecuencia de esa crisis,
Y entonces es el problema más importante. Un hombre relativamente independiente ganó las elecciones de Nueva York haciendo una oferta concreta, un planteo muy concreto sobre este problema de acceso a la vivienda. Quiere decir que es un tema fundamental. Entonces la incertidumbre tiene que ver con el agotamiento de un sistema social, económico, etcétera, que arregla sus disputas por el medio más grave que puede haber, que es la guerra. Me quiero quedar con dos cuestiones. Ahí estoy con vos, Melina. Me quiero quedar con dos cuestiones, Jorge, que vos mencionabas. Una de ellas me parece una obviedad lo que voy a decir yo, pero quiero recalcarlo porque me pareció muy interesante, que vos señalabas que los gobiernos no se mantienen en el poder o no ganan solo a punta de pistola. O sea, un poco tu análisis, de cual concuerdo, del 100% suscribo, la retórica, la dialéctica, lo que se le dice al pueblo, quizás hasta sería tan importante como la punta de pistola, muchas veces. No desde el punto de vista ético, no sé si me siguen y a dónde quiero ir, ¿no? O sea, cómo presionar a las masas para que te sigan, ya sea de buena o mala manera. ¿Coincidís en este punto, que lo que se dice es casi tan importante que la punta de pistola? No, bueno, eso es lo que yo quería expresar. Por ejemplo, el régimen que más gobernó con punta de pistola, que es el de Hitler, sí, tenía una preocupación por la opinión pública alemana extraordinaria. Claro. Entonces, modelar la conciencia de las masas, del pueblo, de los trabajadores, es una de las funciones principales de una dominación política. Y se vale de distintas maneras. Hay una famosa frase, aprovecho para decirla, de que en el régimen capitalista esa dominación política se asienta en dos patas. Cuando corresponde en una pata derecha y cuando corresponde en una pata izquierda. Está muy bien. Y entonces lo que todo el mundo ve como alternativas, opciones, puntos antagónicos, resulta que tienen vasos comunicantes feroces, claro, y se sirven mutuamente para mantener en vigencia este sistema. En algún momento hablaremos de Colombia, o podemos hablar de Chile, sí. Y por ejemplo, tanto en Chile en 2018 como en Colombia en 2019 hubo una tremenda rebelión popular. Esa rebelión popular la terminó domesticando la izquierda y surgió Boric, que se sirvió para ser presidente, y en Colombia surgió Petro, y ahora, como consecuencia del fracaso de estos gobiernos, lo tenemos a Katz, claro, en Chile, a pocos años de la rebelión popular, sí, contra el pinochetismo chileno. Exactamente. Y lo tenemos a Espriella, de la Espriella, Belardo de la Espriella, en el caso de Colombia, cuando hace muy poco tiempo había una huelga general de todo tipo para terminar con el régimen uribista, claro, que es el origen de las Espriella. Hay una pregunta que yo suelo hacerle a los invitados, me gusta, desde el punto de vista, o sea, para saber su punto de vista, y obviamente quiero hacértela a vos también, quiero saber desde tu parecer, y si me lo podés justificar, argumentar, si hoy finaliza la guerra en Medio Oriente, ¿quién crees que ganó? No hay ninguna posibilidad de que termine ninguna guerra. No, pero si hoy finalizara, hagamos el ejercicio hipotético de que hoy finaliza la guerra. No, sobre una guerra no se puede hacer una caracterización excluyendo la perspectiva. Bien. Indudablemente. Por ejemplo, en el año 1939, la Unión Soviética y la Alemania nazi hicieron un acuerdo. Hace 2 días se cumplió el aniversario de la invasión nazi a la Unión Soviética. Sí. Entonces, si alguien decía en aquel momento, los nazis y los comunistas llegaron a un acuerdo internacional, y ¿qué opinás esto? Bueno, los más lúcidos dijeron no vale el papel en que está escrito, porque el objetivo de los nazis es destruir la Unión Soviética. Y se acabó la historia. Tenían una percepción política muy avanzada. El objetivo de Estados Unidos, en particular con la dirección de Trump, pero ya viene con la de Biden,
es recuperar una economía internacional que ha perdido y por lo tanto extenderla. Y en ese sentido se está apropiando de sectores de la economía mundial, como es el caso de lo de Venezuela, sí, el manejo abierto del petróleo, la amenaza contra Cuba, sí, digamos en el mismo sentido, y en esta guerra ganar finalmente el control de Irán es vital en la confrontación con China. Acá lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Se habla de equilibrio internacional, etcétera, etcétera. Acá la profunda anomalía es que las fuerzas productivas de la humanidad se han internacionalizado como nunca antes. Pero la base de operaciones del capital que desarrolla estas fuerzas productivas sigue siendo nacional. Ok. Si hubiera una base internacional y los estados nacionales están superados, por lo tanto, son un anacronismo. Estados Unidos es un anacronismo, en particular las grandes potencias. ¿Qué quiere decir con anacronismo? Ustedes tienen toda la inteligencia artificial, que es una industria de dominación mundial. Sí. No alcanza el mercado mundial para darle pleno desarrollo a toda esa industria. Y sin embargo, China está haciendo lo mismo. Probablemente también lo esté haciendo la Unión Soviética, algunos países europeos, por lo tanto van al choque en defensa de los beneficios particulares de este Estado Nacional contra el otro. La geopolítica es un anacronismo. Esta contradicción entre el carácter nacional de los Estados y el carácter internacional del desarrollo de las fuerzas productivas es la causa fundamental de las guerras, en la que cada uno participa en función de los intereses económicos de su clase capitalista. Muchas veces se plantea, Jorge, esto de, y es actual, muy actual, de que hoy en día quizás hasta algunas empresas son más fuertes que los estados, que es un poco lo que vos estabas explicando, ¿no? Que hoy quizás ese anacronismo que vos mencionás con los estados, con la geopolítica, responde a que hoy tal vez una empresa que domina los datos de información, de inteligencia artificial, tal vez tenga más poder que un Estado. Ahora, yo me quiero quedar con algo que vos decías al principio, que estaba quizás emparentado. A ver, sí, adelante, adelante, sí. En cierto modo tiene más poder que el propio Estado, pero las Fuerzas Armadas son del Estado. Y por lo tanto el Estado es una potencia poderosa para poner todo eso al servicio del Estado. Por ejemplo, en la guerra del Medio Oriente, en particular en la guerra contra Gaza, etcétera, se ha utilizado inteligencia artificial hasta el cansancio, ¿no es cierto? Sí. Al servicio de la guerra. Y al servicio de la guerra de un Estado en particular, no al servicio de la guerra de la empresa de la inteligencia artificial. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que indudablemente es tan poderosa que cotiza a 2 billones de dólares, digamos, en el mercado, y por lo tanto, en poco tiempo más, si sigue esto, va a igualar el presupuesto de los Estados Unidos. Pero el poder estatal nacional sigue siendo una fuerza dominante que procura someter a estos desarrollos a su supervisión y a sus necesidades. Un ejemplo, hay un grupo que se llama Anthropic, en materia de inteligencia artificial, que ha rechazado la exigencia del Pentágono de supervisar las operaciones de Anthropic. Uno dice, bueno, pero Anthropic es norteamericana, ¿por qué rechaza una propuesta del Pentágono? Porque, como empresarios que son, dicen lo siguiente: si yo me pongo al servicio del Estado, no vendo mi producto a nadie. Exacto. En el entendimiento de que van a estar con un espionaje estatal. Entonces, este conflicto, ¿a dónde nos conduce? Este conflicto entre la oligarquía financiera internacional, las empresas poderosas, más poderosas que el propio Estado, nos lleva al totalitarismo político, al espionaje de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y al control de la sociedad
por la vía de la tecnología. Claro. Entonces fíjate que hay un desarrollo en este sentido en Estados Unidos. Hay una tropa de choque llamada ICE Sí. que persigue sistemáticamente a los migrantes y a los no migrantes también, en la medida en que puedan ser opositores o lo que fueres. Se está desarrollando en Estados Unidos, bajo la hegemonía de esta oligarquía financiera, un desarrollo totalitario. Esta es la novedad de Trump en la política norteamericana respecto a un Obama o respecto a otros presidentes, que se va a Kennedy o lo que fuere. Él tocó un punto muy importante cuando habló de Obama, porque bueno, justamente Trump critica todo el tiempo este memorándum de entendimiento que se firmó en Suiza y acusa justamente a Barack Obama, que él en el 2015 también firmó un memorándum de entendimiento, pero firmó en realidad un acuerdo. Él pudo poner en marcha un plan que se llamó JCPOA, que es por sus siglas en inglés, conocido como el Acuerdo Nuclear Iraní, y fue negociado por el gobierno de Barack Obama junto con el llamado P5+1, eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Alemania. Lo estoy leyendo porque no me quiero equivocar, y se firmó el 14 de julio del 2015 en Viena, y estuvieron casi 2 años negociando con Irán, y bueno, en realidad pudieron llegar a un acuerdo. Trump critica continuamente ese entendimiento que se pudo llevar a cabo en su momento, pero de todas maneras, el acuerdo que está firmando Trump, o el memorándum, ¿por qué lo critica Trump? No por una cuestión de su manera de manejar las cosas y su retórica, porque el acuerdo que firmó Obama liberó 100.000 a 150.000 millones de dólares en activos iraníes que estaban bloqueados. Ahora en este nuevo acuerdo de los 14 puntos hay un punto que habla de 300.000 millones de dólares que está exigiendo Irán, y también quiere la liberación de 24.000 millones de dólares. Entonces, si bien Obama obtuvo realmente un logro, que hasta ahora Trump no lo está poniendo, y si vamos a ese ejercicio que vos dijiste recién, lo que se dice bastante frecuentemente en la prensa internacional y en medios muy reconocidos, es que en realidad con este acuerdo el que sale más favorecido es Irán. Lo que pasa es que ya Trump no sabe cómo salirse de esta guerra, porque lo que dijo Jorge son las elecciones de medio término, el 3 de noviembre, y ya el Congreso ayer le cortó las piernas, porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos el Congreso vota en contra de esta guerra y le exige a Trump que se vaya de la guerra. Lo veníamos repitiendo acá. Jorge, ¿vos entendés o creés u opinás o analizás que Irán tiene derecho de cobrar por el tránsito a través del estrecho de Hormuz? No, como socialista que soy, no le reconozco a ningún Estado derecho a hacer la guerra contra nadie. Y hace un rato expliqué que los Estados son un anacronismo. Sí. Especialmente los Estados imperialistas. Es decir, en la historia esos Estados favorecieron la formación de un mercado mundial único, lo han desarrollado y han entrado en contradicción con ese mercado mundial. Esta contradicción, bajo las condiciones del capitalismo, no tiene solución. El capitalismo no va a formar un Estado mundial. Bien. El intento, por ejemplo, de la Unión Europea de formar un Estado multinacional, digamos, ha fracasado. En Gran Bretaña se fue, en Grecia casi provocó una hecatombe, y en este momento hay una pelea muy dura entre Francia y Alemania por las inversiones conjuntas que debería haber en ciertos proyectos, y que Alemania dice: no, este proyecto es mío, me lo quiero beneficiar yo. Como ustedes ven, este problema de los Estados nacionales es muy grande. En segundo lugar, hay que mirar debajo de la superficie. El Congreso norteamericano, debido al cambio de posición de 2 o 3 legisladores republicanos, sacó esta resolución que solamente dice que el presidente de la República tiene que discutir con el Congreso una nueva eventual guerra, no le prohíbe ninguna. En la votación siguiente, demócratas y republicanos
votaron un aumento de su presupuesto militar por 80.000 millones de dólares. Entonces la lectura realista, la lectura honesta y todo lo demás, es que Estados Unidos está en guerra, no que le están prohibiendo la guerra. Lo que pasa es que hay una relación muy profunda entre el desarrollo de la guerra y la crisis interior norteamericana. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Cuando un país adquiere el desarrollo de Estados Unidos, su capacidad de dominación interna está vinculada a su capacidad de dominación internacional, porque los frutos de esa dominación internacional se vuelcan al propio país, etcétera, etcétera. Eso que en su momento permitió una mejora extraordinaria de la clase obrera, desde cerca de los años 80, el nivel de vida de los trabajadores ha dejado de crecer absolutamente y han perdido enormes derechos laborales. Desde el punto de vista social, Estados Unidos se ha latinoamericanizado. Por eso, en el desarrollo de esta guerra, no puede movilizar todas las tropas que quiere y llevar la guerra mucho más allá, porque probablemente tendría una insurgencia, una conmoción, o lo que fuere dentro del propio Estados Unidos. Este memorándum de entendimiento es un papel que le permite a Trump salir de un impasse extraordinaria, porque con el control del estrecho de Hormuz, como decía recién Melina, una crisis financiera internacional que está en franco desarrollo podía estallar en cualquier momento, debido a que la inflación iba a provocar inflación, la inflación iba a provocar una venta de títulos públicos norteamericanos, eso iba a afectar el dólar, y el mismo Trump dijo, no, yo detuve esto porque es una catástrofe económica. Lo único que está en discusión es que él ha tenido que recurrir a esto. Todo lo demás del memorándum no tiene importancia. Acá la guerra esta no es porque estaban enriqueciendo uranio. La guerra fue porque con la ofensiva de Israel, primero contra Hamas, luego contra Hezbollah, el asesinato de todos los dirigentes principales con los teléfonos, con esto, con lo otro, la masacre inusitada, la caída del régimen sirio, Netanyahu y Trump dijeron, si no aprovechamos ahora... ¿Era el momento idóneo, según...? Ellos llegaron a la conclusión que era el momento... O sea, Estados Unidos consideraba que era el momento idóneo para acabar con los ayatolás. Pero era claro que era el momento idóneo porque todos los aliados de tu enemigo estaban siendo derrotados abiertamente, y además porque había una fuerza militar desproporcionada en favor de Israel y Estados Unidos frente a Irán. Ahora, Jorge, perdón. Entonces, permíteme esta pregunta. Se equivocan las Fuerzas Armadas norteamericanas, se equivoca el Pentágono, se equivoca la inteligencia estadounidense que creían que era el momento idóneo. No, relativamente. El comandante, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Kane, advirtió a Trump que el escenario que Trump creía que tenía no era tan así. Es decir, Trump le ha impuesto, y no es la primera vez, al Pentágono una salida. Pasó lo mismo con el comandante anterior que se llamaba Milley, se escribe Milley, pero los norteamericanos le dicen Milley, y bueno, lo echó. En un momento determinado el Estado Mayor norteamericano dijo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos obedecen a la Constitución norteamericana y no a las autoridades del momento, digamos. Claro. Salvo en un escenario de guerra donde tiene que haber un comandante en jefe. Entonces, ustedes tienen un escenario de crisis en Estados Unidos extraordinario. Golpear a Irán era una variante fundamental. No lo pudieron golpear porque la élite religiosa iraní demostró una resiliencia muy firme, demostró una elevada conciencia de sus intereses económicos y sociales, y por lo tanto no se podía prestar a hacer la Delcy Rodríguez de Irán, y eso no iba a llevar absolutamente a ningún lado, etcétera, etcétera. Pero ellos hicieron ese asalto, creyeron que
resolvían un gran problema y con Irán en la mano negociaban con China las tierras raras, Claro. que China tiene que... porque el único país que realmente refina tierras raras es China. No basta que vos tengas yacimiento. Sí, por supuesto. Tenés que tener la tenés que capacidad tener un de trabajo, refinación, sí. etcétera. Es decir, creían que resolvían un gran problema, y si vos mirás el mapa, arriba de Irán, etcétera, ya está el Cáucaso Sur, Turquía, Azerbaiyán, Siria, que Armenia, vos lo habías mencionado a antes. partir de Siria, y por lo tanto el Mar Negro y Rusia. Sí. El momento en que hay una guerra de la OTAN y Rusia por el control de Ucrania. Entonces hay que mirar todo el escenario de esta guerra. Lo que hay que preguntarse es qué fuerzas históricas impulsan a una gran potencia como Estados Unidos, a veces en compañía de Europa, otras veces chocando con Europa, y esto del choque con Europa es importante, a desarrollar una guerra de semejante alcance. Claro. ¿No es cierto? Que es equivalente a las guerras mundiales anteriores, que también empezaron por la ocupación de Francia, por Dunkerque, por esto y lo otro, y en determinado momento se transformaron en terreno único. Hay algo más que decir para ello, pero ellos hicieron eso. Por eso se vuelve a plantear un interrogante que los diarios de Israel, especialmente los diarios de centro-izquierda, que son sionistas, pero que son de centro-izquierda, que siguen sospechando que el asalto de Hamás, el 7 de octubre de 2023, de alguna manera era conocido por Trump, y que Trump lo dejó proceder para poder después iniciar, digamos, esta guerra, porque dicen que el presidente de Egipto le avisó que los servicios de seguridad de Egipto habían detectado esta cuestión, este preparativo dentro de Hamás. Bueno, hay una historia más larga sobre eso, pero no podemos desvincular esto. Ahora esta guerra, esto lo vio hoy muy claramente, y es efectivamente lo que uno imaginaba que iba a ocurrir, tiene otro punto muy grave, que pone en crisis no solo a Estados Unidos, sino también a Irán. Para que vos veas el impas, que consiste en lo siguiente: Hezbollah ha dejado de atacar a Israel. Entonces Netanyahu se ha comprometido ante Trump que si el otro no ataca, ellos cesarían de bombardear. Pero el sur del Líbano sigue ocupado por el ejército israelí. Segundo lugar, es una tregua, digamos, tan frágil que no resiste la más mínima provocación. Uno de Hezbollah tira un tiro al aire, mata a no sé quién, el otro dice que se va. Si Netanyahu llega a perder las elecciones, que se van a desarrollar antes de fin de año, se ha formado una oposición a Netanyahu, lo que nosotros llamaríamos un frente amplio, de corrientes diversas. Lo encabeza un ex ministro que se llama Naftali. Es mucho más belicista que Trump. La oposición a Netanyahu es más belicista que Trump y denuncia a Trump, es más belicista que Netanyahu, y denuncia a Netanyahu que está entregando el Líbano, la oposición. Como en Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal ataca a Trump por estar capitulando en Irán. Entonces, ¿quién puede hablar de un escenario de tregua, de paz, de acuerdo y todo lo demás? Déjame lo último, una cosa muy argentina. Nosotros somos duchos en memorando de entendimiento, porque en cierto modo, dentro de poco tiempo más le van a hacer el juicio a Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento, por el atentado a la AMIA, y a lo mejor le cargan más pena que la que tiene, etcétera, etcétera, cuando de ese memorándum de entendimiento no se cumplió nada. Había que viajar a Teherán, donde los que eventualmente eran responsables del atentado, o se los sospechaba, etcétera, iban a declarar ante un juez argentino. No pasó absolutamente nada. El memorándum de entendimiento acá provocó una crisis política, digamos, de la Gran Siete. ¿De dónde baso yo este juicio? De que detrás de Netanyahu, el otro, etcétera,
observo la tendencia a resolver los conflictos del capitalismo por medio de la guerra, porque han superado la etapa de los arreglos diplomáticos. Entonces, ya había crisis antes, y bueno, y lo ves en el afán de Trump de querer quedarse con Groenlandia, sí, de anexar Canadá, México y de las peleas que tiene con la Unión Europea. Sí. Entonces, esta es la caracterización del momento histórico que vive el mundo. Antes de ir con el informe que tenemos que presentarles a continuación, que tiene que ver con cómo Rusia, China y Occidente se disputan el control militar, las rutas y los recursos del Ártico, les recomendamos que se queden para ver ese informe muy interesante que preparó nuestro productor Lautaro Cantamesa. Ahora sí, Jorge, te quiero preguntar esa famosa... Esta misma noticia que se disputan te revela un cuadro de guerra mundial. Y además Gaza está ocupada en un 70% por el ejército de Israel. Sí. Y en su mensajería, Trump ha dicho que va a construir una base militar muy importante en Gaza. No cierra el memorando por ningún lado. Exacto, el memorando es una maniobra... Exacto, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jorge. No hay manera de que el memorando es una maniobra de dilación que acá conjeturo puede tener que ver con la salida a bolsa de SpaceX o con las elecciones de medio término en Estados Unidos, que además tienen muchas irregularidades, cambios de circunscripciones, etcétera. Pero el solo hecho de que mientras están planteando esta discusión del memorándum, se instale una base militar en Gaza, norteamericana, y que Trump dice que va a ser extraordinaria en su construcción, es un desmentido absoluto. Y ahí está de nuevo la disputa por esto y por lo otro, etcétera. El comentario de Cabo Verde que te interesaba, sí, a ver. Es lo siguiente. En primer lugar, Cabo Verde es un país que tenemos que reconocer porque en el año 1974 con Mozambique y con Angola participó de la revolución en Portugal. Y en la historia de Portugal, el tema de la dominación colonial de estos tres países fue dramática, porque no tenía los recursos económicos para solventar esta dominación colonial, y entonces era extremadamente represiva. Cruel. Al punto que las tropas que se añaden a la insurrección de abril de 1974 vienen de los contingentes coloniales, las tropas portuguesas. Entonces, este señalamiento es importante, mis respetos a Cabo Verde. El otro tema es que en África hay una gran disputa de intereses económicos, enorme. Hay guerras, etcétera. En Cabo Verde, yo tuve la oportunidad de leerlo, la República Popular China ha hecho una cantidad de inversiones fantásticas en el deporte de Cabo Verde. Ha construido estadios, ha financiado, etcétera. Entonces, en este marco ha cobrado el fútbol una importancia especial y han surgido jugadores favorecidos por un aliento económico muy importante. Probablemente es una forma de penetrar políticamente en el país. Sí, con no es que los chinos, a lo mejor los chinos dicen, si me sale bien en Cabo Verde, hago una selección nacional de China y terminamos ganando un mundial. Bueno, no importa. Pero fíjate qué interesante, ¿no?, este aspecto. Es decir, entre las inversiones chinas, en Cabo Verde figura con preponderancia el desarrollo deportivo de Cabo Verde, especialmente con estadios, entrenamientos, clubes, etcétera. Para mis colegas que puedan estar mirando, tengo que decir que yo soy hincha de Huracán, porque preguntaste si, Está muy bien. si soy futbolero, y Está si muy bien. entonces no digo que soy hincha de Huracán, alguno va a decir qué pasa. Y va a empezar a aparecer en No, el chat no, algún mensaje. Estás algún mensaje argumentando malo. como en el memorándum de entendimiento, que uno dice una Exacto, cosa y que otro sí, dice no. otra. Sí, por supuesto que siempre el fútbol como deporte masivo
no es inocente, ¿no? O sea, la inversión que muchas veces hacen los estados en el fútbol y también cómo a veces intentan transmitir mensajes a través del fútbol, por supuesto que no es para nada inocente y muchas veces tiene una injerencia muy fuerte para llevar un mensaje a la sociedad. Bueno, para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández fue un revés, porque se conquistó la Copa Mundial en Qatar, sí, y nadie pasó por Plaza de Mayo. ¿Está claro? En cambio, cuando ganamos en México, en el fueron 86. todos a ver a Alfonsín. Sí. ¿No es cierto? Entonces fue un gran revés. Ahora, si ganamos este Mundial, me gustaría ver qué es lo que pasa con la actitud de los futbolistas, de la AFA, etcétera, sí, con el gobierno, de la población, porque en el medio está metida estas acusaciones recíprocas de distracción de fondos de parte de la AFA, pero al mismo tiempo el ministro de Justicia juega en los dos bandos. Está con Milei y está con la AFA. Así que es algo muy turbio y probablemente se manifieste en las manifestaciones por el triunfo de la selección, se manifieste el hartazgo por tanta corrupción, miseria, etcétera. Digo esto solo y ahora vamos con el informe. Ahora, Jorge, 78, 86 y ahora el 2022, siempre climas políticos, obviamente totalmente disímiles, pero siempre climas políticos en la Argentina que al menos nos recuerdan situaciones muy puntuales. Sí, es obvio que yo tengo una anécdota, pero le dieron los Juegos Olímpicos a Brasil. Sí. Se hizo un sorteo en Londres y Lula estaba atento a cómo salía el sorteo y se eligió a Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos, no me acuerdo qué año. Loco de contento, le pusieron el micrófono que decía, y respondió lo siguiente: lo vamos a organizar tan bien, pero tan bien, que no se va a poder quejar ningún argentino. Sería bueno. Bueno, un mensaje más sobre la importancia, muchas veces la injerencia que tiene el deporte en política y en comunicación. Yo vi con Lula el Mundial de Italia. Vos estabas con Él Lula. y yo, bueno, solamente en un sofá, y se desmoronó cuando atajamos un penal. Claro. Bueno, anécdotas futboleras acá con Jorge Altamira, política. Pero ahora tenemos que dar vuelta la página. Y vamos a estar hablando de lo que sucede en España, particularmente de lo que sucede con el presidente de España. Estamos hablando de Pedro Sánchez, como allí figura en el graph. Sánchez niega corrupción de su gobierno. Particularmente de eso va a hablar la nota que a continuación vamos a estar presentándoles, justamente porque él dice, Pedro Sánchez, que la corrupción en el gobierno, corrupción generalizada en el gobierno, no sería así o no es así, según palabras del propio representante del gobierno español. Que la legislatura está exhausta y que el clima político que ha generado es incompatible con la normalidad democrática. El presidente del gobierno, quien no está investigado en ningún caso judicial, ya había adelantado que no piensa dimitir ni adelantar comicios. Bueno, un debate acalorado es el que tuvo lugar en las últimas horas en España. Debate acalorado si lo hay, ¿no, Jorge? Sí, bueno, a veces lo que hablábamos de la pata derecha y la pata izquierda, ¿no es cierto? Es decir, Sánchez y el Partido Socialista dirigieron España durante un tiempo, digamos, prolongado. Ahora hay una corriente de derechización, huele a sangre, y como de costumbre, bueno, vienen estos fenómenos de corrupción. Me parece que le va peor que a Milei con Adorni, porque todo indica que Milei ha encapsulado por el momento el caso de Adorni, y a le cuesta encapsular lo suyo porque está involucrada la mujer, le han retirado el pasaporte, etcétera. Ahora, también es llamativo que el grupo que está coaligado con el PSOE, juntos, ¿no? Sí, juntos. Quiera que renuncie Sánchez, quiere reemplazarlo como primer ministro,
Y habrá que ver la posición de los partidos nacionalistas, porque Sánchez mismo solamente tiene mayoría parlamentaria en la medida que los partidos nacionalistas de Cataluña, del País Vasco, etcétera, que no integran el gobierno, lo sostienen para que no gobierne la derecha. Por lo tanto, va a haber una crisis política de enorme envergadura. ¿Vos creés que se puede producir, en definitiva, la renuncia de Pedro Sánchez, o crees que se va a mantener hasta el 2027, creo que son las elecciones? Bueno, eso depende de la conducta, ya te digo, de los partidos nacionalistas y además de Juntos, que, si entiendo bien, quiere hacer un operativo como el que hubo en Gran Bretaña, que como el Partido Laborista tiene suficiente apoyo parlamentario, renuncia al primer ministro, pero ahora la bancada laborista va a elegir otro primer ministro del mismo Partido Laborista. Mismo partido, exacto. ¿Esa operación es viable? Es decir, que la coalición que sostiene a Sánchez encuentre a alguien que los represente y pueda seguir hasta 2027. Ahora, pero lo que se plantea desde la oposición de España es que no se busque a un reemplazante de Sánchez de la propia coalición de Sánchez. Bueno, por eso, pero eso es una alternativa que tiene Sánchez. Porque si... No la alternativa que tiene Sánchez, una alternativa que tiene el PSOE. Sí. Porque para convocar elecciones hay que disolver el Parlamento, ¿no es cierto? Y el Parlamento tiene hasta el 2027. En este Parlamento hay una coalición del PSOE, de este sector Juntos y de los partidos nacionalistas. Si esa coalición, frente al peligro de que venga la derecha o la ultraderecha, entiende que hay que evitarlo, puede hacer esa operación. Starmer estuvo hasta el último momento diciendo que todo estaba fenómeno, y la acusación que había sobre Starmer era de otro orden. Por ejemplo, él no había nombrado a alguien del Partido Laborista, un personaje importante del Partido Laborista, Peter Mandelson, como embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, y se descubrió que era un socio de Jeffrey Epstein, este corrupto que fue preso y finalmente se suicidó aparentemente. Sí. O lo suicidaron. Digamos, No sé. por eso digo aparentemente, por eso. Sí. Aparentemente ocurrió una cosa de ese tipo. De todos modos muestra la fragilidad general de los gobiernos. Esto me parece importante, porque en un cuadro de guerra internacional se supone que cada bando tiene gobiernos que tienen espaldas para sostener la guerra. En cambio, acá hay varios gobiernos que no tienen esas espaldas y por lo tanto la guerra va a derivar en crisis políticas internas que pueden ser mucho más explosivas que las internacionales por la repercusión que después van a tener sobre las internacionales. Claro. Si no miramos esta dialéctica, la crisis interna y la crisis internacional, cómo se, digamos, relacionan una con otra, entrelazan, etcétera, nos perdemos todo el juego de esta crisis. Por ejemplo, toma el caso que hablábamos recién del memorando. Trump no retira las tropas, porque me vino a la mente cuando se habló de los marinos que querían salir del estrecho de Hormuz. Sí. En el mar Arábigo, en el Mediterráneo, etcétera, Estados Unidos tiene desplegadas todas las tropas. Tiene menos fe en el memorando de entendimiento que cualquiera, mucho más que el propio Irán. Entonces vos ves una secuela de crisis. Está el problema de España, está el problema de Gran Bretaña, va a haber elecciones en Francia que probablemente gane la derecha, y hay un avance considerable de la ultraderecha en Alemania, frente a un gobierno que está rearmando a Alemania para reforzar la guerra contra Rusia. Entonces uno dice, bueno, pero Jorge, te estás yendo del tema de que se afanaron no sé qué y la mujer, está bien, pero son episodios que no interesan. Lo que interesan es las consecuencias en la configuración del poder de estos episodios. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, los que están evitando que se lo interpele a Dorni, saben que el tipo se afanó todo. ¿Me explico? Pero dicen lo siguiente: no puedo poner en juego al gobierno de Milei a un año de las elecciones próximas presidenciales. Por lo tanto, y el plan económico.
Toman en consideración, frente a un caso de corrupción, otras consideraciones políticas que los hacen avalar la corrupción, por lo menos públicamente. Seguramente estos temas vamos a tener que seguir desandando, porque el tema de Pedro Sánchez en España, por supuesto, tiene mucha, pero mucha tela para cortar, y probablemente en las próximas horas, próximos días, próximas semanas también haya o tal vez una nueva comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso, o tal vez nuevas definiciones. Está ganando exactamente Keiko. Jorge. Simplemente lo siguiente, en el programa se trazó un horizonte pesimista de guerras continuas, genocidios, etcétera, sin ninguna clase de ilusión, digamos, en el futuro. Pero hay otra perspectiva, que es la rebelión contra las guerras. Si los pueblos se rebelan contra las guerras y lo hacen con un programa claro, pueden terminar con aquellos que hacen un negocio de la guerra, con aquellos que tienen interés en la guerra, y el mundo se puede reconstruir sobre nuevas bases sociales, con gobiernos que van a tratar de que el conjunto de la humanidad defienda colectivamente sus intereses, sin distinciones de razas, de naciones y de intereses sociales. Bueno, el análisis de nuestra periodista de la casa de Canal 26. Con ella hicimos el programa de hoy de Área de Tensión. Melina De Lucci, nos tenemos que ir, pero te despido. Excelente tus aportes y una vez más, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado, y muchísimas gracias a vos, Ezequiel, y a Jorge. Y síganme en mi canal de YouTube, que es Melina con Y de Lucci, que les voy a contar algunas cosas que acá no les pude contar hoy. Bien, síganla a Melina en su canal de YouTube. También tenemos que despedir a Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Jorge, el placer de que hayas venido. Muchas gracias por tus aportes, tus reflexiones y todo lo que hablamos. He pasado un momento muy instructivo, así que te agradezco la invitación. Por favor, el placer de haberte recibido. Y bueno,